Hoy nos toca el capítulo número 9 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 9 del primer libro de Crónicas. Gloria a Dios. Tiene por título Los que regresaron de Babilonia. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los que regresaron de Babilonia, dice, contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Vamos aquí a detenernos un momento. Recuerden que Babilonia representa el mal, la maldad. Y como aquí dice, fueron transportados a Babilonia por su rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pueblo de Israel, como siempre hemos hablado, cuando el pueblo de Israel pecaba, se rebelaba contra Dios, contra su Creador, el Todopoderoso, ¿qué era lo que Dios hacía? Primero, cuando ellos iban a la guerra, Dios lo entregaba a sus enemigos, perdían las batallas. Cuando pasaba eso, ya ellos sabían que había pecado. Recuerden que la maldición no llega sin causa. Entonces ellos perdían en las guerras y muchas veces el enemigo se los llevaba cautivos. Se los llevaba cautivos. Entonces Babilonia representa el mal. El mal. Entonces dice, contados todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Cuando eso sucedía, ahí pasaban años, hasta que el pueblo ya se cansaba de vivir siendo afligidos por el enemigo. Pasaban los años, ellos se arrepentían, comenzaban a clamar a Dios porque ya no aguantaban más. Y Dios, el Padre siempre misericordioso, que la palabra del Señor nos enseña, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Dios escuchaba a su pueblo y enviaba un libertador y liberaba a su pueblo de la aflicción del enemigo. Y siempre, a medida que hemos leído las Escrituras, siempre ha sido igual, así. Y hasta hoy mismo, o sea, en la actualidad, también es así. ¿En qué sentido? De repente no es de una manera natural como en los tiempos bíblicos, ellos se iban a la guerra y pasaban todas esas cosas que ya mencionamos. Eran cautivos por el enemigo físicamente, pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Las cosas pasan de una manera espiritual, porque el pecado sigue siendo pecado. Entonces hoy en día, cuando un hijo o una hija de Dios desobedece, se rebela contra Dios y no se arrepiente e insiste en hacer lo malo delante del Señor, claro que eso trae consecuencias. Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 28. Maldiciones que llegan por causa de la desobediencia. Entonces, el rebelarse contra Dios, el desobedecer a Dios, el seguir en esa actitud sin arrepentirse, eso trae consecuencias negativas. Cae sobre la persona maldición, lo dice Deuteronomio 28. Todas las cosas que hace le salen mal. Eso es entre tantas cosas. Enfermedades, maldiciones también en la finanza, en todo lo que hace con sus manos, en todo. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas maldiciones caen sobre la persona que no quiere sujetarse, someterse a Dios, que quiere vivir su vida a su manera. Entonces, claro que de una manera espiritual, la persona le sucede todas estas cosas de una manera espiritual. Antes se vivía físicamente. Ahora son cautivos, pero de una manera espiritual, por el pecado. Y son atados espiritualmente por el pecado. Hasta que la persona de verdad se arrepienta, se aparta del pecado, clama a Dios y Dios lo liberta. Dios lo liberta. También tenemos Isaías, en el libro de Isaías. Entonces dice, el versículo 2, los primeros moradores que entraron en sus posesiones
en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Recuerda que ellos vienen de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué? Por el pecado, por su rebelión, lo dice aquí. Entonces dice que los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utaí, hijo de Amiún, hijo de Onri, hijo de Inri, hijo de Bani, los hijos de Fares, hijo de Judá, y los de Silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Igneas, hijo de Jeroán, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Igneas, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas, de los sacerdotes Jedaías, Joiarib, Jaquit, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadot, hijo de Meraoiot, hijo de Aitot, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masaí, hijo de Adiel, hijo de Haserá, hijo de Mesulá, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1770 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Vamos aquí a detenernos un momentico. Otra cosa que estamos viendo aquí, que cuando, por ejemplo, aquí estamos hablando del pueblo, ¿verdad? Pero también lo podemos hablar de una persona individual, de un hijo, una hija de Dios, que cuando comienza a vivir una vida alejada del Señor, hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y persiste en eso, cae en consecuencias, como ya lo dijimos, maldiciones sobre la persona por el pecado. Pero Dios es tan misericordioso, como dijimos, que si esa persona se arrepiente y se aparta, claro que Dios la restaura y la levanta. Y lo más hermoso que se ve, que de repente todo lo que el enemigo le había robado, todo lo que esa persona había perdido por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Otro detalle hermoso que nosotros vemos es la restauración de parte de Dios. La restauración de parte de Dios. Nosotros hemos visto, por ejemplo, muchos matrimonios destruidos por el pecado, por vivir la vida a su manera, por no querer alinearse a la palabra del Señor. Pero cuando ese matrimonio se une en búsqueda de Dios, de verdad, de corazón, hemos visto la mano del Señor, la intervención de Dios y cómo Dios levanta, sana y restaura. Y todo lo que habían perdido, el Señor lo devuelve. El Señor restaura lo que ese hijo o esa hija de Dios o ese matrimonio habían perdido. Dios es el Dios soberano, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios de restauración. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre pueda ser imposible, para Dios es posible. Uno de repente humanamente vea algo y vea algo que es Dios mío, uno dirá, Dios mío, eso, wow, es una cosa, parece imposible. Pero recuerden que nuestro Padre es el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios no. Dios no se limita, Dios hace como Él quiere. Dios cambia, transforma el corazón en un instante. Recuerde el caso de Saulo, perseguía a la iglesia. Dios se le apareció en el camino y ¿qué sucedió? Él después le sirvió al Padre, después que servía a la iglesia, después que
que perseguía a la iglesia, los metía preso. Y mire después cómo fue usado grandemente por el Señor. Entonces Dios puede hacer eso y muchas cosas más, todo. Dios no se limita para los milagros, para las señales, para las maravillas. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Entonces no importa en la situación que de repente usted esté pasando, una situación que es terrible, difícil, pero como para lo que dijimos, de repente humanamente es difícil, pero Dios, que es un Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y Dios puede cambiar las cosas en un día, porque Él puede hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere, y de la manera que Él quiere. Él es soberano. Entonces tenemos que confiar y creer en el Señor. Tenemos que confiar. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel, que cuando ellos eran llevados cautivos por su rebelión, por su pecado, y duraban años en cautiverio, pero ya después que ellos clamaban, se arrepentían, Dios les escuchaba. Y Dios mandaba un libertador y los liberaba de ese cautiverio, cuando clamaban a Dios. Y hoy sigue siendo igual. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. Y ahora que estamos bajo la gracia, imagínense, ahora cuanto más todavía. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces no se deje intimidar por de repente el panorama difícil que usted lo vea, todo negro, todo gris, de repente no vea una luz, no vea una salida. Pero recuerde que nada se escapa de las manos del Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, no importa lo que veamos. Si está todo negro, todo oscuro, todo gris, no importa. Usted crea lo que la palabra de Dios habla, lo que dice. Crea las promesas del Señor, declárelas y créalas. Porque ese panorama oscuro puede cambiar en un día. Dios tiene todo siempre bajo control. Nunca se le olvide eso. No importa la situación que esté pasando, Dios siempre tiene todo bajo control. Dice 14. De los levitas, Semaías, hijo de Azud, hijo de Azricán, hijo de Asabías, los hijos de Merarí, Bagbacar, Eres, Galat, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acud, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en las puertas del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Fíjense, aquí vemos otro detalle importante. Hay veces que un hijo o una hija de Dios menosprecia un trabajo, un servicio al Señor, de repente porque lo ve insignificante. De repente porque a usted le tocó limpiar en la congregación. No, porque usted ve importante que de repente un cargo importante es allá cantarle al Señor, estar allá en la alabanza, tocando un instrumento. Entonces aquí vemos que no importa la asignación que Dios nos ponga, el ministerio en que Dios nos use, donde Dios quiere que nosotros le sirvamos es lo importante. Y sin importar lo que hagamos, nada de eso es
No hay menos importante que el otro. Todo es importante delante del Señor y nosotros no podemos menospreciar en lo que Dios nos ponga. Fíjense que estos aquí eran porteros. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreítas, fíjense, todo el grupo de la familia, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Fíjense que el Señor, Dios los asignó allí, cuidando las puertas, las entradas. Y eso era algo serio. Fíjense, como hoy dijéramos hoy en día, de porteros. Fíjense que delante del Señor eso es una asignación, eso es un cargo serio. Ellos tenían que cuidar allí las puertas de la entrada del campamento de Jehová, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová, que anteriormente estaba el campamento y después fue que se hizo el tabernáculo. O sea que los padres de ellos, fíjense, ¿no? Cómo ellos heredaron, porque eso también se hereda. Así como hay maldiciones, ¿verdad? Que se heredan, las maldiciones van de generación en generación. Fíjense que las bendiciones también se heredan. Fíjense que los padres de ellos, de la familia de Coré, aquí dice, que ellos antes guardaban la entrada del campamento de Jehová, porque antes era el campamento. Después construyeron el tabernáculo. Entonces ahora le toca a los hijos. Fíjense, también Dios los puso a guardar las entradas. Sus padres lo hicieron allá en la entrada para guardar la entrada del campamento, y ahora sus hijos, la generación después, están guardando las puertas del tabernáculo. Fíjense cómo vienen haciendo lo mismo. Es como cuando en una familia ahí están los pastores, entonces vienen los hijos, hay más pastores, y después los nietos, y así va de generación, y va una línea allí de pastores o evangelistas, o en cualquier servicio, porque aquí estamos hablando que guardaban las puertas, las entradas. De repente usted es mujer, Dios la puso como mujer. Como servidora. De repente Dios la levantó como intercesora en la iglesia, de atalaya, de cualquier cargo. Pero aquí el punto es que no importa el cargo que Dios le levante, delante del Señor todos los cargos son importantes. Y son serios, algo serio. Y lo que Dios le ponga a hacer usted tiene que hacerlo, mire, con gozo, alegría, como dice la Biblia, como para el Señor. Siempre haciendo las cosas lo mejor que pueda, con excelencia. Y vemos que toda esta familia, sus padres antes, como ya dijimos, guardaban las entradas del campamento de Jehová, y ahora Dios los puso a la generación siguiente, todavía guardar ahora las puertas del tabernáculo. Y dice el 20, y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero, fíjense, de la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, era portero. Nadie es mejor que nadie, solo que hay personas que tienen más responsabilidad que otros. Pero para todos el trabajo en el Señor es importante. Desde el que predica, desde el que toca un instrumento, desde el que canta, desde el que limpia, desde el que el portero, desde el que le toca contar las ofrendas, el tesorero. Todos son importantes para el Señor. Recuerden que todo el cuerpo de Cristo trabaja en equipo. Todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser manos, todos no pueden ser pies. Y así se trabaja en conjunto para que la obra avance, crezca. Y dice, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Fíjense, David, el rey, cuando fue rey, y Samuel, que era
Aquí le dicen el vidente. Entonces vemos el Samuel el profeta. Y vemos toda esta gente, mucha gente, 212. Aquí estamos viendo que no todo el mundo puede ser ojo. Imagínense que todos van a estar con ese ministerio, sirviendo a Dios, cuidando las puertas. Entonces nadie va a hacer nada más. No. Siempre Dios distribuye todo, porque todos tenemos que trabajar en conjunto, en unidad, en equipo. Dios le pone a uno a hacer unas cosas, a otro a otras cosas, y así. A cada quien le llama de una manera diferente, distinta, y todos para el servicio del Señor. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Dicen cómo se mueve Dios, como Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios coordinado. Por eso que la palabra del Señor dice que hágase todo decentemente y con orden. Fíjense que los levitas vivían alrededor del tabernáculo. Aquí dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Como ellos eran los que estaban a cargo del tabernáculo, estaban distribuidos ahí la responsabilidad en ellos. Ellos tenían que estar abriendo todos los días, todo eso, pendiente de todo, cuidándola, guardándola. Entonces ellos vivían allí alrededor del tabernáculo. Algunos de estos, que no podían vivir lejos, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Fíjense. O sea que algunos de esos porteros, ¿verdad?, tenían a su cargo el cuidado de los utensilios, de los objetos que se usaban allí en los cultos. O sea, ellos tenían que cuidarlos para impedir que se perdieran. Y ellos llevaban cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. O sea, que sacaron 6 cucharas, un ejemplo. Ellos después tenían que contar, bueno, aquí están, vuelven a guardar las 6 cucharas. Los sacaban, contaban las 6 cucharas y cuando los guardaban ellos contaban otra vez para que no se fuera a perder uno o algo. Sacamos 6 y aquí están 6 de vuelta. 6 otra vez. Vemos que otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Ven que estamos viendo cómo se distribuyó la responsabilidad. Los levitas eran los que estaban a servicio del tabernáculo y Dios repartió la responsabilidad entre todos ellos. No todos hacían lo mismo. Este otro grupo tenía a cargo la vajilla, de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y dice, y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Fíjense, algunos se encargaban de hacer los perfumes aromáticos. Eran los sacerdotes los que combinaban las especies para esos perfumes aromáticos. Y vemos que 31. Matías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la propiciación, los cuales ponían por orden cada día de reposo, o sea, cada sábado. También había cantores, jefes de familias de levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo,
excepto de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella hora. Estos eran jefes de familias de los levitas, por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. 35. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maca, y su hijo primogénito, Abdón, luego Sur, luego Cis, Baal, después Ner, Nadab, Gedeón, Ahió, Zacarías y Miclot engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Aquí está hablando de Saúl, el rey Saúl. Y Jonatán, su hijo, recuerdan que al final ellos dos murieron. Hijo de Jonatán fue Meribal, y Meribal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Lemet, Asmavet y Sinri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, hijo del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricán, Bocru, Ismael, Searías, Abadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Gloria a Dios, bendita la palabra del Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios trabaja de una manera ordenada, organizada. Dios no es un Dios de desorden. Dios no hacía las cosas por así como vinieran, no. Dios es un Dios de propósito. Cuando Él hace algo, todo es con propósito. Todo es con propósito. Y así mismo, fíjense como hemos visto a medida que hemos ido leyendo todas las cosas en el Señor, todo organizado, todo en su lugar. Y vemos ese punto importante, el de no menospreciar cualquier servicio al Señor. Porque aún los porteros, fíjense lo delicado que era eso. Aún el ser portero, si le toca a usted limpiar, cualquier cosa en el servicio del Señor es importante, cualquiera. El Señor bendice, porque cuando el Señor llama, es un llamado de parte de Dios. No importa lo que nos llame a hacer, viene de parte del Señor y uno tiene que hacerlo con gozo y alegría, servir a Dios de corazón. Porque cuando el Señor venga, Él va a pedir cuenta. Él va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos o cómo hicimos la cosa o que dejamos de hacer. Si el Señor a usted le ha llamado a su servicio y usted le está sirviendo, no importa en qué área usted le está sirviendo, procure nunca dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque Dios le va a pedir cuenta. Y hágalo siempre de corazón, con gozo y alegría, como para el Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, por Él y para Él. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tu palabra, Señor, produciendo fruto en cada uno de nosotros. A 100 por 1, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Oh Dios Todopoderoso, y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor. Que no importa a lo que tú nos has llamado a servirte, no importa en el área que tú nos has llamado a servirte. No importa, no hay ningún cargo insignificante. Todo es importante delante de ti, Señor. Ayúdanos que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, con amor, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos.
Amén.